Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento queremos suplicarte que realmente tú te manifiestes en nuestro medio, que al abrir tu palabra podamos abrir nuestros ojos para contemplarte, para escuchar también tu verdad, tu mensaje. Suplicamos tu presencia y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Un cordial saludo, queridos hermanos. Es lindo poder alabar a Dios, es lindo escuchar a la iglesia unida en la adoración, en la alabanza y en la lectura de la palabra. Por eso es encantador escuchar a los niños leer la palabra de Dios. Y el texto que vamos a tomar para reflexionar esta mañana tiene una vinculación con lo que los niños estaban planteando. Allí se mencionó que a veces nosotros, aún conociendo el mensaje de Dios, por X circunstancias, nos alejamos o desfallecemos frente al llamado de Dios, ¿no? Y vamos a ver una historia en la Biblia, la cual refleja un poco esto en un grupo de personas que uno diría son los improbables. Son esas personas de las cuales uno diría, esas personas no se van a apartar, esas personas no van a estar ahí en un bajón, porque no, esas personas no. Sin embargo, sucede. Así que vamos a buscar el Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Allí aparece una historia. Una historia interesante con algunos detalles que vamos a considerar, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, lleno de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya
la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Algunos detalles para tener en cuenta de esta historia. Primer punto, este último versículo que hemos leído. Jesús ya había resucitado. Uno podría decir, bueno, los discípulos estaban expectantes cuando Jesús fue llevado prisionero, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús estaba allí en la tumba. Uno diría, había razón para decir, estamos desanimados. Jesús, esperábamos que Él pudiese ser el Mesías libertador y no lo es. Pero no, Jesús ya había resucitado y ya se les había aparecido en 2 oportunidades. Por lo tanto, los discípulos ya habían visto este milagro de la resurrección, la obra poderosa de Dios. Sin embargo, estos 7 discípulos, en lugar de concentrarse en Jesús y en el mensaje de Jesús, ¿qué hicieron? Dieron pasos atrás y caminaron, podríamos decir, hacia atrás, volvieron atrás. En el Evangelio de San Lucas y también otros evangelios lo narran, aparece otra pesca milagrosa. En esa pesca milagrosa intervienen también algunos de los discípulos que están aquí, y particularmente uno de ellos, que es el que dice aquí, yo voy a pescar. ¿Quién es el que dijo aquí, yo voy a pescar? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Pedro. Muy bien, Pedro. Pedro fue el que dijo, yo voy a pescar, y los otros dijeron, está bien, te acompañamos, vamos. Y prepararon la barca. Y en aquella otra pesca milagrosa, Pedro también, con su familia, habían estado lanzando la red también una noche, y resulta que no sacaron nada. Jesús había llegado allí a la misma zona, porque este lago de Tiberias es el mismo lago de Genesaret o mar de Galilea, en el mismo mar. No sé si en el mismo sector de la playa, pero allí Pedro había tenido la experiencia de haber estado una noche también haciendo el trabajo de la pesca sin sacar nada, y cuando ellos estaban lavando las redes, el relato dice que apareció Jesús. Y después de hablar un poquito, le dijo, ¿me prestan la barca? Y después de predicar, ¿se acuerdan de la historia, no? Le dijo, Pedro, vayan al mar adentro y lancen su red, ya en el día. Y ellos lo hicieron, y también allí inclusive tuvieron que pedir ayuda a otra barca para sacar los peces. El final de ese relato dice que Pedro se postró delante de Jesús, tuvo miedo, y Jesús le dijo, no temas. Y le dijo algo más, Jesús a Pedro, en aquella oportunidad, después de esa pesca milagrosa. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro allí? Ahora serás pescador de hombres. Y dice la historia aquella que Pedro, dejándolo todo, le siguió. Barca, pesca, todo. Siguió a Jesús. Y no aparece otro incidente en el relato bíblico, por lo menos, donde Pedro aparezca pescando. Pero resulta que ahora, después que Jesús resucita, 2 veces se le aparece y Pedro está volviendo atrás. Este relato nos está presentando la realidad de Pedro, que está volviendo a su viejo oficio. Es como que Pedro dice, bueno, Señor, sí, me diste una tarea, pero no sé, ¿qué voy a hacer? Ya tú no estás, tú no te manifiestas aquí como estabas antes que andabas con nosotros. La verdad, estoy un tanto decepcionado, tal vez aburrido, cansado.
me voy a pescar. Voy a volver a mi vieja tarea. Y al leer esta historia y pensar en esto, me pregunto, ¿no nos pasa a nosotros a veces de esta manera? Porque el Señor nos ha llamado también, a cada uno de nosotros. Y a veces frente a las adversidades, a las dificultades que se nos presentan, como que vamos hacia atrás, ¿no? Como que volvemos a otras cosas de distintas maneras. Hay gente que dice, no voy a ir más a la iglesia, no voy a orar más, no voy a leer la Biblia. Y hay otros detalles aquí en este relato también muy interesantes. Este relato presenta a Jesús con los discípulos en la primavera, de allí de la zona de Palestina, sería el otoño para nosotros, pero sucedió en una jornada de primavera, una mañana de primavera. En la parte más alta de lo que está cerca a ese lago, es una zona verde, donde hay bastante vegetación, porque por allí está el famoso Monte Hermón. ¿Se acuerdan de ese salmo que habla del Monte Hermón, del rocío que cae sobre el Monte Hermón? Era un lugar con mucha vegetación y muy verde. Pero después, el otro sector del lago es pelado, es seco, es como desértico. Uno imagina allí a Jesús estando en esa playa y ya al amanecer con la brisa suave de la mañana, el canto de las aves. Pero a veces, aunque las mañanas son suaves, las brisas son suaves, el canto es encantador, hay algo lindo que nos rodea, sin embargo, puede ser que nuestro corazón esté en otra sintonía y estemos allí como caídos. Y creo que esto le pasaba a los discípulos. El paisaje era hermoso, el clima era especial, pero ellos estaban en su corazón quebrados. Encima, ahora el relato dice que habían estado toda la noche pescando y otra vez nada. Pero aquí nos dice Juan al compartir este relato que mientras ellos estaban allí ya llegando la mañana, ahora alguien aparece en la playa y les habla. ¿Y qué es lo que les dice Jesús estando allí cuando ya amanecía? El versículo 5, ¿qué les dijo Jesús? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hay preguntas que uno no quiere escuchar en ciertos momentos. No sé si les ha pasado, seguramente, ¿no? Hay preguntas que uno en ciertas oportunidades no quiere escuchar. Y a mí me parece que los discípulos tampoco querían en esa mañana escuchar esta pregunta. ¿Tenéis algo de comer? Porque esta pregunta casi como que implicaba, ¿y muchachos, cómo le fue con la pesca? Es como cuando uno está haciendo alguna tarea, un trabajo, y está luchando allí, se te complica, ¿no? Porque algo te salió mal, ya sea un trabajo con la computadora o un trabajo manual, y vos querés terminarlo y algo te sale mal, te falló una herramienta, te faltó un material, algo, y estás allí y entonces llega la persona que vos no querés que llegue y te dice, ¿y ya terminaste? O uno está en la cocina tal vez preparando la comida y ves la hora y te caen, y ya pudiste, y no, es lo que no querías escuchar es que te preguntaran, ¿ya está? ¿Ya terminaste? ¿Cómo te fue? Y Jesús hace esta pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta? Aquí es muy cortita. ¿Qué dijeron los discípulos? Yo me los imagino casi como diciendo, no. Así, ¿no? Como, no me preguntes más. No me hables más, por favor. Ya hemos pasado toda la noche. Veníamos desanimados.
Y encima ahora nos aparece esta pregunta. No. Y allí ahora Jesús le da la indicación. Ya la forma en que Jesús les habla es maravillosa porque Él les dice hijitos. Y recordemos esto, Jesús los había enviado a los discípulos a ser misioneros. Uno podría pensar en alguien que está al frente de un grupo y frente a una desobediencia, enseguida después decir, pero ¿y por qué no hicieron esto? ¿No? ¿Se acuerdan que yo les dije, les mandé que hicieran de esta manera y mire lo que están haciendo, me desobedecieron totalmente? Pero Jesús no obra de esta manera, sino que sencillamente Él les dice, hijitos, amigos, queridos amigos. Los discípulos responden no, y ahora Jesús les da esta indicación, lancen la red a la derecha y hallaréis. Para esto, uno sospecha que los discípulos comenzaron a percibir que el que estaba en la playa era alguien especial, porque si no uno no podría entender por qué ellos van a responder a la indicación de aquel extraño que está en la playa y arrojar la red. Seguro que esa declaración, esas palabras, esa forma de expresión le está trayendo el recuerdo toda la compañía de Jesús, pero todavía como que no lo visualizan claramente, y el relato dice que ellos obedecieron y lanzaron la red y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 153 peces. Ahora Pedro, al escuchar que es el Señor, se tira de cabeza. Ya no puedo esperar más. Yo corro para llegar hasta el Señor. Se habla aquí acerca de unos 200 codos, según el codo que se tome, porque hay distintas medidas para los codos, pero uno podría pensar en torno a unos 100 metros de distancia. Una cuadra, ¿no? Así que imaginemos a Pedro corriendo en una cuadra allí con el agua para llegar hasta Jesús, arrastrando la red. Y ahora cuando descienden a tierra, ya Jesús tiene preparado un desayuno espectacular, un desayuno único. Seguro que si haces memoria por allí podés recordar algún desayuno que te quedó grabado. Tal vez porque viajaste, fuiste a un lugar y llegaste a ese lugar y tenías un desayuno bárbaro, o alguna vez que alguien te llevó el desayuno de una manera cariñosa, respetuosa, y te quedó grabado, ¿no? Y uno lo recuerda. Yo creo que los discípulos no se olvidaron nunca en sus vidas de este desayuno. Tal es así que Juan lo registra en el Evangelio, porque él estaba allí también. En cierta oportunidad estábamos con un grupo de chicos del Club de Conquistadores en un campamento, y entonces la unidad estaba bien organizadita, ¿no? Había unos chicos que estaban encargados de preparar el desayuno, porque cada unidad preparaba su desayuno. Así que llegó el momento del desayuno y llamó. Bueno, ya está el desayuno. Y llegamos allí con nuestra taza para tomar la chocolatada. El asunto es que cuando miramos el recipiente con la chocolatada, estaba como grumoso, así medio como raro, ¿no? Uno diría, bueno, la leche era leche en polvo, no se habrá disuelto bien. El asunto es que al dar un sorbo, el primero que dio el sorbo, sintió que eso estaba medio salado. Dijo, ¿qué pasó acá? Y allí la sorpresa fue que quien tenía que poner la leche en polvo se confundió de recipiente y en lugar de poner la leche en polvo puso queso rallado. Así que imaginen ustedes la chocolatada con queso rallado, ¿no? No hubo desayuno allí, así que tal vez con algún bocadito nada más hubo que ir a la formación, ¿no? Y la verdad es que no, siempre me acuerdo de ese desayuno, pero la verdad es que no fue maravilloso, no fue extraordinario.
más bien fue ausencia de desayuno, podríamos decir, ¿no? Pero aquí no, porque quien hace el preparativo es Jesús. Él es el que se toma el trabajo. Es interesante esto, ¿no? Manual, porque en otras oportunidades recordamos los milagros de Jesús y recordamos cuando Él alimentó a 5.000, ¿no? Él oró y el pan se reprodujo, etc. Pero aquí el texto nos dice que Jesús es el que prepara la fogata. Me imagino, Jesús es el que va a buscar las piedras para hacer un fogón de piedras, para armar la fogata, para que las ramas, la leña, Él prepara todo y ahí ahora pone el pescado sobre las brasas, tiene el pan preparado y los discípulos llegan allí. En silencio participan de ese desayuno. Pero hay un detalle también interesante porque aquí no solo Jesús da el desayuno, sino que también el relato nos lleva a pensar que Él le pide, deme un poco de su pescado también para ponerlo aquí y compartir. Como diciéndole, lo que ustedes han hecho es valioso. Pero el asunto es que Jesús allí estaba con sus discípulos, ellos no le preguntan. Era la tercera vez que Jesús se les aparecía y lo que está haciendo Jesús es recordarles que ellos tienen una misión. Y el relato siguiente, ustedes lo conocen, allí está el diálogo entre Pedro y Jesús, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro allí entendió lo que ya había entendido, porque él había dejado todo para seguir a Jesús. Pedro necesitó de 2 pescas milagrosas para comprometerse totalmente con la predicación del Evangelio. Y me pregunto, ¿cuántas pescas milagrosas necesitamos nosotros para comprometernos completamente con el Evangelio? Por allí me he estado preguntando ¿por qué nosotros como pueblo remanente, como pueblo que tiene una misión, no tenemos tanta fuerza? ¿Por qué? ¿Que no avanzamos con poder para la predicación del Evangelio? Y la verdad es que esta pregunta no es, creo, exclusiva mía. Muchos podemos llegar a hacernos estas preguntas y muchas personas a lo largo de la historia se han hecho esta pregunta. Leyendo unos textos del N. White, encontré que un 26 de marzo del año 1869, también en una predicación, ella se hizo esta pregunta: ¿por qué no tenemos fuerzas? ¿Por qué tenemos tan pocas fuerzas? Y ella agrega otras preguntas. ¿Acaso el cielo está sellado? ¿La fuente de poder se ha restringido para el pueblo de Dios? ¿Por qué? Y ella misma da la respuesta diciendo, no, el problema no está en el cielo, el problema no está con la fuente de poder, sino que el problema está en nosotros mismos, dice ella. Y señala 2 razones principales. Primera razón, no hemos guardado en nuestro corazón estas verdades con todo el celo que debiéramos haberlo guardado. Segunda razón, señala Ellen White, es por consecuencia de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de no entregar completamente todo al Señor. Estas son las razones, dice Ellen White. Por lo tanto, hay solución y hay poder.
El apóstol Pablo en la primera carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, allí hay un pasaje que es maravilloso, ¿no? Y que dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para transformar los corazones. ¿No será que nosotros estamos volviendo un paso atrás y estamos subiendo a la barca para ir a pescar los pescados que no se nos ha encomendado y nos estamos olvidando de la misión? En el libro El deseo de todas las gentes, en la página 162, encontramos esta cita que dice así: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como, creo que ustedes pueden completar la frase, misioneros. Cada discípulo dice, no, cada verdadero discípulo. Y cuando leo esto digo, Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo. Ayúdame, por favor. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua de viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto. ¿Te pusiste a pensar que podés ser como un manantial en el desierto? A veces nuestras vidas pueden llegar a parecer más bien el desierto, ¿no? Que yo quiero recibir agua porque estoy tan desolado, tan vacío, tan no sé cuánto y necesito. Pero aquí esta declaración está diciendo que cuando nosotros nos entregamos de lleno al Señor, nos transformamos en un manantial de vida, en un manantial en medio del desierto. Por supuesto, eso es posible por la gracia del Señor. Y en otra declaración que aparece en el libro Servicio Cristiano, Ellen White dice lo siguiente: a cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia. ¿Cómo es nuestra misión? Difícil, fea, aburrida, dolorosa. ¿Cómo dice aquí que es nuestra misión? Maravillosa. Nuestra misión es maravillosa, de maravillosa importancia, que no puede descuidar o ignorar, no se puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió. Marcos era un joven que creció en un hogar donde había valores, pero no tan espirituales. Y cuando él era adolescente, chico de unos 13, 14 años, él llegó a la conclusión de que Dios no existía. Dijo, Dios no existe, yo no creo, por lo tanto me considero un ateo. Y no quiero escuchar ni saber nada de religión, de Biblia, no quiero saber nada. Estoy aquí y vivo mi vida. Fue creciendo, lamentablemente él entró en algunos vicios, alcohol, cigarrillo, algún otro tipo de drogas. Viajó, se fue al exterior, a otro país, y estando allí en otro país,
comenzó a decaer un poco por lo que le estaba pasando con sus vicios y llegó a estar como vacío, ¿no? Él tenía un vecino y este vecino a veces le hablaba y le decía, bueno, te invito algún día que vengas a conocer mi iglesia. Y él le decía, no, yo no creo, así que por favor no me hable de religión. Nada, no quiero saber nada. Y así iban pasando los días, pero siempre este vecino lo saludaba atentamente, lo escuchaba, trataba de animarlo. Pero un día vio que este joven estaba realmente caído, o sea, notó que estaba en un pozo, en una dificultad muy seria. Así que este vecino se animó a hablarle otra vez y le dice, amigo, dice, te veo muy caído, estás muy mal, ¿qué te está pasando? No, sí, tengo problemas, y le comenzó a contar. Y este vecino le dijo, tenés que creer en Dios. Dios te puede ayudar, Dios tiene algo para vos. Y Marcos otra vez lo miró y le dijo, no, pero yo no creo, así que no me hable. Y ahora este vecino lo miró y con simpatía le dice a Marcos, qué lástima, Marcos. Qué lástima que no crees y no podés creer. Qué lástima porque vos te lo perdés. Y Marcos cuenta que esas palabras comenzaron a trabajar en su cabeza. ¿Cómo qué lástima? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué historia desconozco y que no sé su final feliz y me la estoy perdiendo? Así que después de reflexionar, se animó a charlar otra vez con el vecino y a decirle, ¿por qué me dice eso? Qué lástima, porque la palabra de Dios es maravillosa y el Evangelio tiene poder. Y ahora Marcos dice, a ver, hábleme un poco más de eso. Y este vecino, ni lerdo ni perezoso, sacó toda la artillería allí, vení, vamos a leer la Biblia, y comenzaron a leer la Biblia. Resultado de esto, Marcos aceptó el mensaje y su vida se transformó. Él mismo cuenta y dice de una manera notable, porque yo le pedí a Dios, le dije, Señor, si realmente tú te manifiestas en la vida de las personas, si el Evangelio es poder de Dios, te ruego que me ayudes para dejar todos estos vicios. Y de una manera increíble, a las semanas de haber orado, ya no tenía ninguno de esos vicios. Los había vencido y gracias a Dios los superé. Y Marcos hoy en día es miembro de la iglesia y alguien que colabora en el ministerio inclusive. Cuando los padres de Marcos se encontraron con él, cuando regresó de aquel viaje de su estadía en el extranjero, recibieron a otro Marcos. No era el Marcos que ellos habían ido a despedir al aeropuerto, era otro Marcos. Este Marcos ahora era simpático, los escuchaba, charlaba, les hablaba de la Biblia y les dijo a los padres que iba a ir a la iglesia. Y los padres, al ver este cambio, también se interesaron, ¿no?, en ver qué es lo que descubrió Marcos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y queridos hermanos, allí en la carta a los Romanos, también Pablo nos dice, ¿no?, a partir en el capítulo 10, versículos 13, 14, ¿cómo creerán si no han oído? Si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán? ¿Cuántos Marcos habrá en esta sociedad que se consideran incrédulos, ateos, pero que están necesitando que alguien sea fuente de vida, un manantial de vida? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y allí también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos enviados. Así como Pedro y los otros discípulos fueron enviados
Y el versículo 15, el versículo Romanos capítulo 10, versículo 15, allí en la parte final dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor te ha llamado a vos, te ha llamado a ti para que anuncies buenas nuevas, para que anuncies la paz, para que anuncies a Jesús, que es el autor de la salvación. Y ¿sabes qué? Cada mañana Jesús te espera para tener un desayuno inolvidable, con su palabra. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y comenzamos con Jesús nuestro diario andar, es maravilloso. Dentro de poquitos días vamos a estar abriendo aquí nuestra iglesia con unas jornadas de predicación. Va a estar el coro, que está cada vez más entusiasmado para participar, y la semana pasada estuvieron desde las 5 de la tarde aquí, no sé hasta qué hora, Miguel, pero creo que hasta las 8 por allí, no sé hasta qué hora estuvieron, más todavía, hasta las 9:30, desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 estuvieron aquí preparándose para esa semana. No están esquivando al bulto, como quien dice. No están subiéndose a la barca para decir me voy para otro camino, otro lado. No, ellos se comprometieron para venir y predicar aquí en la iglesia. Y este fin de semana otra vez seguro van a estar. 22 al 25 de septiembre. El sábado que viene van a estar aquí a la mañana ya. Ellos van a venir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que el coro venga, cante, predique? ¿O vamos a decir, Señor, ayúdame para acomodar mis horarios? Porque es difícil a veces acomodar los horarios. Pero Señor, yo quiero ser una fuente de vida. Y quiero ir a invitar a ese vecino, a ese amigo, a esa persona que ya le había hablado en otra época, y no solo invitarlo, sino decirle, te voy a pasar a buscar, vamos juntos a beber del agua de vida que está en la palabra de Dios. ¿Te animás a ser parte de esto? ¿Cuántos se animan? Decirle, Señor, yo voy a estar, ahí voy a estar. Voy a pedir la dirección del Señor, la ayuda, para poder estar y compartir y animar a otros. ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor, Señor, ayúdame para que no vuelva atrás, ayúdame para no volver a mi barca, porque quiero estar con el Señor, porque quiero ser su instrumento, quiero anunciar la buena nueva de salvación, quiero que la gente pueda ser transformada porque hay poder en la palabra de Dios? ¿Te animás a decirle al Señor eso? Señor, hazme un instrumento útil para anunciar y predicar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que esa sea nuestra experiencia. El Señor te bendiga a ti que estás escuchando este mensaje a través de la radio, a través de las redes. El Señor también tiene un mensaje para vos y te está llamando para que puedas estar involucrado en la misión, en la predicación del Evangelio, en la transmisión de las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga.